Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 15, hoy en versículo 50. Hoy terminamos este capítulo con un pasaje que solo se puede decir que es una de las joyas dentro de toda la palabra de Dios. Un pasaje realmente de gran bendición, un pasaje que nos debe animar muchísimo. 1 Corintios 15, versículo 50. Como he comentado hablando de este capítulo, a veces en mi vida, probablemente ustedes han vivido lo mismo, especialmente si les gusta el deporte, que ha grabado algún partido para verlo y después antes de que podés verlo alguien te dice cómo salió, ¿no? Siempre es triste cuando pasa eso. Ahora, en mi caso, si alguien me dice cómo salió y mi equipo perdió, ni lo miro. ¿Para qué? Pero si mi equipo ganó y fue un partido importante, por allí lo miro. Igual me gustaría verlo sin saber, pero ya que sé que ganaron, que ganó mi equipo, lo miro y cuando hay una jugada mala no me preocupa porque yo sé que vamos a ganar al final. Cuando viene algo, un contratiempo, digo, no importa porque la victoria ya está. Ya no es tan emocionante, es muy tranquilo, pero sé que mi equipo va a ganar porque ya está anunciado, porque lo estoy viendo después. Y lo miro contento, sabiendo que cuando termino de verlo, mi equipo va a haber ganado. En el texto de hoy estamos viendo justamente eso, el fin de la historia. Y vemos que cuando llegamos a este capítulo y lo leemos, estamos hablando del futuro para nosotros, como era futuro para Pablo y los corintios, pero vemos que Pablo nos habla del fin de la historia y la victoria es segura. Esto es terminando un capítulo donde vemos que Adán pecó y murió, y por causa de Adán y su pecado y el hecho de que él murió, todos nosotros también morimos, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, todos nosotros hemos pecado. La palabra de Dios dice que nosotros gemimos hoy, aún siendo creyentes, gemimos en estos cuerpos, esperando la redención del cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar. Cristo ya resucitó. Pablo lo ha hablado en este capítulo. Él resucitó en las primicias de los que van a resucitarse. Él nos da vida eterna. Pero aún con lo que Cristo hizo y aún con la vida eterna que ya tenemos si hemos confiado en Cristo como Salvador, la Biblia dice que gemimos esperando la redención del cuerpo, viviendo en este cuerpo. Luchamos todavía con la tentación. Luchamos con el pecado. Pecamos y tenemos que sufrir las consecuencias por nuestro pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. Sufrimos la separación de nuestros seres queridos de nosotros cuando uno de ellos fallece. Nosotros nos enfermamos, nos envejecemos, tenemos dolores, pasan muchas cosas en la vida es difícil y después sabemos que si el Señor no viene antes, vamos a morir. Todo eso es nosotros gimiendo en este cuerpo, esperando la redención del cuerpo del cual el Señor habló hoy. Pero hoy Pablo anuncia la victoria definitiva, absoluta y eterna sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Y veremos hoy en un pasaje donde Pablo habla realmente de varias cosas, veremos hoy que tú debes servir al Señor en exceso. Porque en tu cuerpo transformado vivirás la victoria absoluta sobre la muerte. Voy a repetir eso. Pablo nos va a enseñar aquí que tú debes servir al Señor en abundancia, en exceso. Porque en tu cuerpo transformado, resucitado, vas a ver la victoria final absoluta sobre la muerte. Vamos a leer comenzando en versículo 50. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
Se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez en este pasaje el Señor Pablo nos va a enseñar que tú debes servir al Señor en abundancia, porque en tu cuerpo transformado vivirás la victoria total sobre la muerte. Y hoy vamos a ver 3 resultados de la transformación del cuerpo. Hemos estado viendo en todo este capítulo que el Señor dice que este cuerpo mortal será sembrado, pero resucitará una nueva creación hecho por Dios, un cuerpo nuevo y glorificado. Y hoy veremos 3 resultados de ese momento cuando eso pasa. En primer lugar, el primer resultado es de la transformación de tu cuerpo en la venida de Cristo, es una necesidad satisfecha. Una necesidad satisfecha. En versículo 50, y alguno de esto comentamos la semana pasada, pero vamos a profundizar hoy. En versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo anuncia acá que nosotros tenemos una gran necesidad, porque es carne y sangre, estos cuerpos, la corrupción, estos cuerpos, no pueden entrar en el cielo, no pueden entrar en el cielo. El cuerpo presente que está diseñado para esta tierra, el cuerpo que lleva la imagen de Adán, nuestro padre, este cuerpo no es apto para el reino. No es apto para el reino eterno porque muere. No es apto para el pecado eterno porque ha vivido en pecado. Nosotros encontramos que cuando estamos en la presencia del Señor, estaremos en la presencia de un Dios santo, un Dios de gloria, y con estos cuerpos no podemos estar en su presencia. Nos dice en Isaías 6, cuando Isaías vio algo de la gloria de Dios, dice, y uno de los querubines daba voces a otro diciendo, Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y después Isaías responde y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías en una visión vio algo de la santidad, escuchó de la santidad de Dios y vio algo de la gloria de Dios. Y dijo, ay de mí, porque yo no puedo ver la gloria de Dios siendo quien soy. En Apocalipsis 21, versículo 27 dice, no entrará en ella, en el cielo, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira. Entonces el lugar a donde vamos es un lugar donde vive Dios santo, es un lugar santo, no va a haber nada inmundo allí, y estos cuerpos no están hechos para estar en ese lugar. Vemos también que allí estaremos con un Dios de gloria. Es glorioso. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es un Dios que habita, vive en luz inaccesible. Los hombres no lo pueden ver y vivir, dice la palabra de Dios. Recuerden en Éxodo 33 que Moisés pidió si podía ver a Dios. Y Dios dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y después le dice, más adelante, después, cuando yo paso, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Allí Moisés podía ver una sombra de la gloria de Dios, que fue el máximo que él podía ver, porque Dios dijo, nadie puede ver mi rostro y vivir. Entonces Pablo está diciendo en nuestro texto, en versículo 50, que estos cuerpos no pueden entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es el lugar donde vamos a estar por toda la eternidad con un Dios santo, un Dios glorioso, un Dios de luz inaccesible, un Dios por el cual nuestros cuerpos no están preparados para ver. Entonces dice,
Sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no puede heredar la incorrupción. No podemos en nuestros cuerpos de corrupción porque están sujetos a descomposición. Tenemos una naturaleza hoy en día de perecer. No está hecho para la inmortalidad, no está hecho para toda la eternidad. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? Tenemos una necesidad que no podemos solucionar. Estamos en estos cuerpos, son los únicos cuerpos que hemos tenido, pero no podemos entrar en el cielo con estos cuerpos. Somos salvos, pero tenemos un problema con estos cuerpos. En versículo 53, Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario. ¿Y por qué es necesario? Otra vez volviendo a 50, dice, no pueden heredar. No pueden. No tenemos la capacidad. No tenemos la fuerza, no tenemos la habilidad de solucionar este problema por nosotros. Hay algo que tiene que pasar, pero nosotros no podemos. Estamos en estos cuerpos y no podemos hacer nada con ellos. ¿Qué haremos entonces? Bueno, la verdad es que no hacemos nada. No hay nada que podemos hacer. Pero versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra necesario significa que tiene que pasar, es obligatorio. Es decretado por Dios que tenemos que tener otro cuerpo para entrar en su presencia. Es diseñado por Dios así. Entonces tenemos una gran necesidad. La necesidad nuestra es que el cuerpo, como dice acá, que el cuerpo corruptible, los que tenemos ahora, se vista de incorrupción. Que el cuerpo mortal se vista de inmortalidad, porque así como somos no podemos heredar el reino de Dios. Pero ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos ninguna solución. Pero por eso estamos diciendo que el primer resultado es una necesidad satisfecha, porque Dios sí tiene la solución. Y nos dice acá cómo es, otra vez en 51 que tocamos la semana pasada. Aquí está la solución de Dios para tu gran necesidad. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La satisfacción de Dios para nuestras necesidades es que Él te va a transformar. Él dice, he aquí, que significa, mirad, escúchenme, presta atención, voy a decir algo importante. Dice que le voy a decir una revelación. Y como hablamos la semana pasada, una revelación es algo que solo podemos saber porque Dios lo reveló. La sabiduría humana no lo puede entender. Los griegos de aquel entonces simplemente dijeron, este cuerpo se descompone, vamos a sacar de encima esto. En la muerte nos separamos de eso y ya no tenemos que aguantar más esos cuerpos, pero no sabían lo que iba a pasar después. La sabiduría humana no se puede imaginar. Es imposible entenderlo para el hombre natural. Es una revelación de Dios y una solución de parte de Dios. Él dice, no pueden entrar en los cuerpos que tienen porque son corruptibles y mortales, pero, versículo 51, todos seremos transformados. La palabra transformado significa cambiados. Hemos visto ya en el pasaje que significa creados de nuevo. El Señor va a hacer algo nuevo. Ahora observen que la palabra transformados, seremos transformados, es pasivo. No dice te vas a transformar, anda a transformarte. No es un mandato, vaya a transformarte, sino está diciendo que cuando el Señor vuelve y los cuerpos resucitan, que Dios va a transformar tu cuerpo. Es algo que Dios hace. Y hermanos, es una promesa futura de parte de Dios. Nosotros cuando pensamos hoy en día que vivimos y vamos a morir y pensamos en el futuro, pensamos en todas las cosas que podemos pensar en la vida y la muerte, o cuando despedimos un hermano en Cristo en la muerte. Esto es una promesa. Es algo con el cual debemos vivir y estar seguros y saber que Dios prometió que va a venir el día futuro cuando el Señor vuelve y va a resucitar a los cuerpos de los santos y va a transformarnos todos con el nuevo cuerpo que Él tiene para nosotros. Nos dice entonces Pablo algunas cosas sobre este momento de transformación, versículo 52. Primero dice, en un momento. ¿Qué es un momento?
A veces alguno de nosotros me dice, estaré allí en un momento. Es un momento que puede durar horas, ¿no? Depende de qué estás haciendo o dónde estás. En un momento estoy, no significa un momento. Aquí la palabra es átomo, átomo. La palabra átomo, ahora escuchen bien porque la palabra como lo entendemos hoy nos puede confundir un poco en lo que el Señor está diciendo, pero también ilustra lo que el Señor está diciendo. La palabra griega átomo significa imposible de cortar, imposible de dividir, no cortado. Era la unidad más pequeña posible que uno se podía imaginar. Ahora, lo interesante del uso de la palabra átomo hoy en la ciencia, justamente lo que se trata con el átomo hoy es de dividirlo, ¿no? Yo estudié un poco de ciencia esta semana. Ahora le voy a explicar cómo funciona el átomo. No lo voy a hacer. Me acordaba de algo que estudié en la escuela y sería muy complicado comunicarlo hoy, pero algunas cosas sí le voy a mencionar de vuelta, que seguramente ya saben. En la fisión nuclear, la palabra fisión nuclear, que la mayoría de nosotros no hablamos mucho de eso, fisión nuclear es dividir un átomo, es lo que están haciendo. Tiran una cosa al átomo para dividirlo. Cuando el átomo es dividido, produce energía. Y produce energía, pero también produce otras acciones de dividir más átomos y puede producir una cadena, una reacción en cadena. Entonces usamos la división de átomos para producir electricidad, para producir energía. Y eso es lo que hacen esas plantas nucleares que hay en algunos países para producir poder. También cuando se comienza este proceso y lo arman en cierta manera dividiendo átomos y tenés una reacción en cadena, se puede producir una explosión nuclear. Eso es la idea de la bomba nuclear. Es una cadena de reacciones de dividir átomos. Ahora, quiero que sepan que en la ciencia han aprendido a tomar el átomo, que es llamado el átomo porque fue considerado el más pequeño, entonces usaron la palabra átomo, pero el hecho de que lo pueden dividir significa que se equivocaron, porque lo que divide no es el átomo, sino la mitad que dividen es el átomo, menos si dividen esa mitad en otra mitad, entonces eso es el átomo. El griego no se equivoca, sino los que usaron la palabra en nuestro día átomo se equivocaron. Y eso nos ayuda a entender que cuando el Señor vuelve y estos cuerpos resucitan, va a ser en un momento que es imposible ilustrar. Así. No puedo ilustrarlo. Es una fracción tan pequeña que ni podemos imaginar. Eso significa que el Señor viene en esta reunión, y ojalá que sea así, amén. Y si eso pasa, no va a ser que va a ser 3 minutos en el cual estamos diciendo, bueno, déjame agarrar mi Biblia y me voy. Sino que en un segundo vamos a estar y después en un nanosegundo ya no vamos a estar. Si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, no es que, aquí va a hablar de un cerrar y abrir del ojo, pero es más rápido que eso. Vas a estar sentado acá en un momento con todos nosotros, en el otro momento todos nosotros vamos a desaparecer. Porque así es el momento. Es un átomo, eso es la palabra que es elegido, significa en la fracción más pequeña que el hombre podía imaginar. Creo que yo concluyo que es una fracción que solo Dios puede dividir. Será instantáneo. Después dice, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. Eligió Pablo esa ilustración porque el ojo es la parte visible del cuerpo que mueve más rápidamente. Y la palabra viene primero a abrir y cerrar de tirar, y la idea es tirar el ojo. Es el movimiento más pequeño del ojo que hace así automáticamente y no lleva nada de tiempo. Se mueve más rápido que cualquier otro miembro del cuerpo y la idea es un movimiento rápido. Entonces seremos transformados en un átomo, en un cerrar y abrir del ojo. Y después dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Va a haber una trompeta.
¿No dice lo mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 cuando habla también del arrebatamiento y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero? Va a haber una trompeta. Va a ser un momento cuando el Señor convoca a todos los muertos y utiliza la trompeta como se utilizaba en aquel entonces. Se sonará la trompeta en un momento, en un abrir y cerrar el ojo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que vivimos todavía estaremos con ellos, encontrándonos con el Señor en las nubes. ¿Por qué Pablo da todos estos detalles? Porque quiere enfatizar otra vez el grande y milagroso es nuestro Dios. Como hablamos la otra vez, Él va a hacer un cuerpo diferente para cada uno de nosotros y para todos los millones y millones que han muerto en Cristo en toda la historia. Va a dar a cada uno un cuerpo, una nueva creación. Todo será cambiado, transformado y todo pasará en menos de un segundo. Hermanos, no sabemos cuándo será. Sabemos que puede ser antes que termino esta frase. Pero sabemos que cuando viene va a ocurrir más rápidamente que una bomba nuclear. Va a pasar de inmediato. ¿Qué es el cambio que se hace? Nos dice aquí en estos versículos otra vez que Pablo lo ha explicado ya en varias maneras, pero el cambio se ve en versículos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces lo que tiene que pasar es que el Señor va a vestirnos de estas cualidades. 4 veces usa la palabra. En los 4 usos el verbo es un aorista en griego, que significa que es como que es pasado, completado, aunque no pasó todavía. De parte de Dios, esta transformación de tu cuerpo ya está. Ya es un hecho, ya es completo, ya lo tienes diseñado. Ya es algo con el cual podés contar. Tenemos un pasaje paralelo en 2 Corintios 5, 1 en adelante. Escucha lo que dice allí Pablo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que es este cuerpo, este tabernáculo, que es este cuerpo, se deshiciere, que es este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecho de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos queriendo ser revestidos de nuestro cuerpo celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Entonces, Dios nos va a vestir de nuevo. ¿Y con qué nos va a vestir de nuevo? Nos dice en estos versículos, va a vestirnos de nuevo, va a vestir ese cuerpo que está puesto en la tierra con incorrupción. Nos va a dar un cuerpo que es incorrupto, no sujeto a descomposición, no sujeto a perecer, no sujeto a ser destruido. Nunca más el cuerpo va a sufrir esa clase de cosas. Nos va a vestir de inmortalidad, ya no seremos sujetos a la muerte. Estaremos ya con un cuerpo eterno diseñado para el cielo, para que allí podamos vivir con el Señor por toda la eternidad. Pablo dice, es necesario porque en este cuerpo no se puede. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nada. Pero el primer resultado de esta resurrección cuando viene el Señor es una necesidad satisfecha. El Señor sabe que tu cuerpo no sirve para el cielo y te va a dar un cuerpo nuevo, creado por Dios, transformado por Dios, incorruptible e inmortal. Amén. Qué lindo resultado que todos nosotros que conocemos a Cristo vamos a vivir algún día. El segundo resultado. Primero, una necesidad satisfecha. El segundo resultado, una victoria celebrada. Versículo 54 dice, cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces
sea, aquí estamos hablando de algo cronológico. Cuando esto ocurre, cuando el Señor vuelve a buscar a su iglesia y cuando los muertos en Cristo resucitan sus cuerpos y nosotros que viviremos, subimos con ellos, transformados. Cuando eso pasa, entonces, ¿qué va a pasar junto con eso? Lo que va a pasar es una gran celebración de victoria. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Primero debemos parar y decir, entonces estamos hablando de después de nuestra resurrección. Cristo ya ganó la victoria en su resurrección. Él es la primicia. Nosotros ya tenemos vida eterna, pero todavía no tenemos la redención del cuerpo. En el momento que viene la redención del cuerpo, entonces se cumplirá esta palabra. Debemos parar acá para decir, la palabra de Dios siempre se cumpla. Y aquí el Señor nos da grandes promesas y como todas las palabras de Dios proféticos del pasado se cumplieron tal cual como Dios dijo, todo lo que Dios ha prometido siempre se ha cumplido. Y ahora nos está diciendo que una palabra dada en el Antiguo Testamento se va a cumplir. Ahora él aquí va a hacer referencia a dos pasajes. Pueden anotarlos si quieren y mirarlos después. Isaías 25:8, que dice así: destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Cita también aquí, hace referencia a Oseas 13:14, que dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahora, ¿qué dice entonces hablando de cumplir con esta palabra? Dice así: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, ¿qué significa la palabra sorbida? ¿Vos usás esa palabra sorbida? ¿No? Algunos me dicen es parecido a una palabra que es para como helado, ¿no? Uno piensa que no es una palabra que usamos mucho, pero déjame hacerle referencia a otro pasaje donde se utiliza en la palabra de Dios y conocen este versículo y voy a usar esta palabra. En 1 de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien sorber. ¿A quién sorber? ¿O sorbir? ¿Sorber? ¿Sorbir? Sorber, ok. ¿Cómo lo tenemos traducido nosotros? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que la palabra significa. Devorar, pero con la idea de tragarlo entero. De tragarlo entero. Significa esta palabra cuando dice sorbida, devorado, tragado, es la muerte en victoria. Está destruido, está derrotado, en un solo golpe, una vez para siempre, desaparece para siempre. Es la misma palabra, no deja nada. Como un león rugiente o como un joven varón que visita tu casa y hay comida en la mesa, ¿no? ¿Has vivido eso? Invita a los jóvenes a tu casa, especialmente los varones. Poné comida allí, vas a ver lo que significa este pasaje. Lo devoran, ¿no? En un momento está, el otro momento no está. ¿A dónde fue? Fue tragado. Yo fui un joven varón una vez también. Eso es la idea de la palabra. Tragado en un solo golpe es la muerte en victoria. Destruido. La muerte hasta este momento tiene poder. La muerte es nuestro enemigo. La muerte desde Adán, la palabra de Dios dice, él dijo a Adán, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el momento que comerás, ciertamente morirás. Y los hombres hemos muerto desde ese tiempo. La muerte es un enemigo, la muerte ha afectado nuestras vidas, la muerte ha sido poderoso. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Todos vivimos bajo la sombra de la muerte porque todos somos pecadores. En el mismo Romanos 5, en versículo 17, dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte desde Adán. En Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ha reinado para muerte el pecado por todos estos milenios. Pablo nos ha dicho en este mismo capítulo, en 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Es un poder universal. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores. Y entonces el Señor está diciendo, tragado, devorado es la muerte en victoria. Antes ha sido el enemigo, ha sido poderoso, ha hecho tanto daño, pero ahora está devorado en la victoria. La palabra victoria es la palabra Nikos, ¿no? De Nike, de los zapatos, ellos sacaron la palabra, pero es la palabra que significa victoria, victoria total. La muerte está derrotado, la victoria está ganado. Ahora me gusta el versículo 55 porque quiero que lo vean como lo que es. En versículo 5, ¿sabe lo que hace Pablo? Se burla de la muerte. Se burla de la muerte. Vos ves que cuando vemos deportes que algún equipo gana a otro equipo y normalmente los ganadores, ¿qué hacen a los perdedores? Se burlan de ellos, ¿no? Ay, pobrecito, mira qué trágico, ¿no? Qué triste, viste que no pudiste, que siempre... No, es fácil hacer eso. Ahora Pablo se burla de la muerte porque está totalmente vencido. Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Aguijón significa una aguijada, que es algo que usaron en aquel entonces para pinchar a los animales, para moverlos. También podemos pensarlo como la picadura de un insecto, o mejor quizás entenderlo como la picadura de un escorpión. Es algo que los picaba, y dice acá en la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso es lo que está hablando, lo que pinchaba. ¿Y qué es el aguijón? Bueno, 56 nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. Es la causa, es la razón por la cual la muerte ha sido tan poderoso. Otra vez Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y 3, 23, todos somos pecadores. 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueran. 1 Corintios 15, 17. Pablo dijo a ellos, ustedes que no creen que Cristo resucitó, quiero advertirle de algo. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados y están todavía en sus pecados, entonces están bajo la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Pablo ahora dice a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué te pasó? ¿Dónde está tu poder? Dice también aquí en versículo 56, en una frase sorprendente, dice, el aguijón, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Es inesperado esa frase porque no está escribiendo a judíos y no ha mencionado la ley en todo en este libro. Pero lo que está diciendo aquí es que el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado, porque Dios ha dado su ley. Y sabemos, la Biblia es muy clara, ya le voy a citar algunos pasajes, la ley no salva a nadie, nadie puede ser salvo por la ley. Pero entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? ¿Y qué resultado tiene? Nosotros podemos entender muy bien hoy que el hombre reacciona normalmente en dos maneras a la ley. Algunos responden con soberbia religiosa. Vean la ley de Dios como los fariseos del Nuevo Testamento tenían la ley de Dios, agregaron más leyes todavía y después se jactaron que habían cumplido con todas esas leyes, cuando en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Tener la ley, leer la ley, agregar leyes, dedicarse a la ley, el único que hizo fue producir en ellos orgullo, soberbia,
religiosa que los dejó muertos en sus pecados. La otra reacción de muchas personas al ver la ley de Dios es rebeldía contra Dios. Podemos ir a Romanos 1 y como el hombre sabe que hay un Dios, conoce a Dios, pero no le glorifica como a Dios, sino dice a Dios, yo veo lo que me mandas, yo veo tus mandamientos, yo veo lo que me has dicho, pero yo voy a vivir independiente de ti. Nadie me va a decir a mí lo que voy a hacer. Entonces, una reacción, la soberbia religiosa, lleva a la gente directamente al infierno eterno. No son salvos porque ningún hombre puede cumplir con la ley. Y tenemos que tener cuidado hoy en día alrededor nuestro que aunque no hay tantos judíos, hay muchas personas que creen que van a ir al cielo porque han tenido un trasfondo religioso y según ellos han intentado cumplir con las leyes de Dios. Y siempre dicen, no hice mal a nadie, soy mejor que mi vecino. Pero la Biblia no dice que eso te lleva al cielo. Y después encontramos personas todo alrededor nuestro hoy que dicen a Dios, tomátela, no me importa lo que has dicho, yo voy a vivir como yo quiero. Pablo dijo en Romanos 3:20, ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces por la ley podemos conocer el pecado, pero no podemos vencer el pecado. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Es imposible por la ley. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando así a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué está diciendo allí? Era imposible para la ley salvarnos por la debilidad de nuestra carne. La ley estaba bueno, pero nosotros no podemos cumplirlo. Pero Dios solucionó ese problema enviando a su Hijo que tomó carne, pero Él condenó el pecado en la carne. El Hijo de Dios hizo eso. Ahora déjame parar acá un momento para decir, si estás aquí en esta noche y has tratado de confiar en la ley o algún rito religioso o asistir a una iglesia, aún nuestra iglesia, para poder ir al cielo, eso no te va a servir. No hay ninguna ley que tú puedes cumplir 100%, no vas a poder, todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. No confíes en tu propia fuerza, no confíes en tus propias buenas obras, no confíes en la religión. Porque esas cosas no te pueden salvar. Dice acá, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley nos indica qué es el pecado, pero no nos da la manera de vivir sin pecar. Entonces, Cristo murió por el pecado. Recuerdo, vimos hace unas semanas atrás en 1 Corintios 15:3, Pablo dijo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados. Ahora lo miramos en este contexto. Cristo murió por los pecados. Cristo venció el aguijón de la muerte. Es Cristo que venció. Entonces Pablo se burla. Muerte. Ahora ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Cristo ya murió por los pecados. Ya pagó la cuenta por los pecados. Y ya están todos los míos resucitados en cuerpos que ya no pecan. Segunda pregunta en versículo 55 de burla. ¿Dónde está, oh sepulcro, que debe ser también muerte en la misma palabra? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Hoy la muerte es nuestro enemigo. La muerte duele. La separación de nuestros amados duele. Es el resultado del pecado, duele. Pero Cristo derrotó la muerte. No va a haber más dolor por la muerte, es vencido en este momento. Siempre me gusta Hebreos 2, 14 y 15, tuve que aprenderlo yo mismo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, participaron en la carne, Él también, Jesús también, participó de lo mismo, Cristo se encarnó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo ya derrotó a Satanás, ya derrotó a la muerte. No tenemos que tener miedo de la muerte.
Déjame decir aquí también, si no has entendido eso, memorice esos versículos en Hebreos. Mire en este pasaje, ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? Nosotros no tenemos que temer la muerte. Cuando viene una pandemia y todo el mundo está enloquecido y muy preocupado y vamos a morir y están desesperados, nosotros no. No digo que no tomamos precauciones, es el cuerpo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, debemos ser sabios, debemos cuando nos toca poner un barbijo, debemos hacer ciertas cosas, pero no tenemos que tener miedo. Tomamos precauciones sabiendo que, como me gusta decir, porque es verdad, lo peor que me puede pasar es que veo a Jesús hoy día a día, cara a cara. ¿Qué podía ser mejor que eso? Entonces, hermanos, vivimos en un tiempo en los últimos 2 años donde había mucho temor y mucho miedo, pero espero que vos no sufriste miedo. Eso complica todas las cosas. Es una emoción muy fuerte. No tenemos que tener miedo. La muerte está vencido. Para nosotros es ausente el cuerpo, presente con el Señor. Y más adelante, cuando viene el Señor, estos cuerpos resucitan, cuerpos nuevos. Y nosotros con Pablo vamos a burlarnos de la muerte. Ah, muerte, ¿dónde estás ahora? Ya no me molesta más. Ya no, el aguijón ya está vencido. La victoria ya está ganado. Hay un comentarista que no estoy seguro quién era, pero necesito decir que no es original conmigo. Él dijo esto, me gustó como lo dijo. Él dijo, la muerte es sin poder sobre los muertos. La muerte es sin poder sobre los muertos. Pero él sigue y dice así, y la muerte es sin poder sobre los vivos. La muerte no tiene poder sobre los muertos en Cristo, van a resucitar. Y la muerte no debe tener ningún poder sobre vos y sobre mí porque no tenemos miedo de morir. Sabemos que la muerte es vencido. Entonces aquí está diciendo Dios, cuando llegue este gran momento, cuando el Señor, cuando nos encontramos con Cristo en las nubes, con cuerpos transformados, que entonces será cumplido, tragado, devorado en la muerte, en victoria. La muerte ya no tiene aguijón, la muerte ya no tiene victoria. No más muerte, no más pecado, no más dolor que acompaña el pecado y la muerte. Ausente para siempre, para toda la eternidad. Y Pablo responde como vos y yo debemos responder en versículo 57. Él dice, mas gracias sean dadas a Dios. ¿No te da ganas de parar acá y decir, gloria a Dios, gracias a Dios? Qué grande que es Dios. Decir gracias a Dios aquí es una respuesta a la generosidad de Dios, gratitud por su misericordia, gratitud por el milagro que nos va a hacer, gratitud que es un Dios tan grande para hacerlo. Es una respuesta apropiada al Señor y decir gracias, Señor, por vencer la muerte y darme vida. Dios es el que hizo todo. Y dice acá muy claramente, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, es Él que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de tener esta victoria es por medio del Señor Jesucristo. Como vimos al principio, tenemos una necesidad, pero no lo podemos solucionar. Pero Cristo sí. Cristo es por medio de Él que tenemos la victoria. 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El mensaje del Evangelio nos explica que Cristo quitó la muerte y nos dio luz e inmortalidad. Apocalipsis 1:18, Jesús dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo venció cuando resucitó. Él murió por los pecados. Y quiero que observen también como Pablo habla en versículo 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente la victoria por medio de Jesucristo, sino si entendemos la victoria que nos ha ganado, debemos decir, Señor,
Él debe ser Señor de nuestras vidas. Él debe ser Señor de tu vida. Él que te venció el pecado y venció la muerte y te promete un cuerpo nuevo, ¿no debe ser tu Señor hoy en día en esta vida? ¿Tu amo? La persona al cual respondes siempre con sí, Señor. Él es nuestro Señor. Él merece ser nuestro Señor. Él nos da la victoria. El aguijón está destruido. El aguijón está sin colmillos. El aguijón está devorado. El aguijón está tragado. El aguijón desaparece para siempre por la victoria que nos da el Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando el Señor gana la victoria sobre la muerte, gana la victoria sobre todo lo que acompaña la muerte. Ya no hay más dolor, ya no hay más enfermedad, ya no hay más tristeza, ya no hay más llorar. El Señor ganó la victoria. Así que gloria a Dios, alabad al Señor, Él venció. Que sea tu Señor diariamente, porque Él venció. Entonces, el resultado de esta gran resurrección y estos cuerpos nuevos es que una necesidad está satisfecha, ya tenemos cuerpos para entrar en el cielo. Segundo, una gran victoria es celebrada. Y algún día, hermanos, si conoces a Cristo, vamos a participar en esa celebración. Amén. Qué grande que va a ser. Qué lindo. Y número 3, el tercer resultado, es una comisión declarada. Versículo 58. Una comisión declarada. Aquí Pablo está haciendo lo que siempre hace, nos está diciendo, dice 58, así que hermanos, basado en estas verdades doctrinales, basados en estas promesas de Dios que les estoy explicando, basado en estas tremendas cosas que les he hecho entender, gracias a esta revelación de Dios, ahora le voy a decir cómo debe ser tu conducta, doctrina, conducta, creencia, cómo vivimos. Ahora, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta gran victoria que el Señor nos da sobre la muerte? Así que, dice, hermanos míos amados, le voy a decir cómo vivir a la luz de la victoria. Y nos da en versículo 58 dos mandatos, dos imperativos. Dice, estad firmes y estad constantes. Firmes y constantes. Firme significa lo siguiente, significa estar sentados y decididos. La idea es que ya entendés la victoria que el Señor te dio sobre la muerte y ya estás asentado sobre las promesas de Dios. Tu fe no se mueve. Tu fe está basado en la resurrección de Cristo, las primicias. Tu fe está basado en la resurrección de los santos, prometido por el Señor. Tu fe está basado en que el Señor te dijo que tendrás un cuerpo nuevo, inmortal. Tu fe está firme en que la muerte ya está vencida. Pero estás firme, no estás un día diciendo gloria a Dios, venció la muerte, el otro día diciendo quiero morir. No, sino estás firme, porque estás viviendo firme no por tus emociones, sino por las promesas y la seguridad de lo que Dios nos ha dicho. Colosenses 1:23, Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Estad firmes, fundados. Eso es estar firmes, pero después dice estar constantes. Constantes tiene la idea de no ser fluctuante, de no ser como la montaña rusa, de no estar un día, soy un hermano victorioso y mañana estoy derrotado. Está diciendo vivir en victoria, sin temor de la muerte. ¿Estás enfermo? No te preocupes. Vaya al médico, toma los medicamentos, haga lo que tenés que hacer, pero no tengas miedo. La muerte está vencido. Sin distracciones del mundo, sabiendo que vamos a pasar toda la eternidad en cuerpos nuevos en la presencia del Señor, porque la muerte está vencido. Está diciendo no estén distraídos, yendo un día estoy con mucho calor para el Señor, y el otro día ya me enfrío y estoy en el mundo. No. Vivir por la eternidad está diciendo aquí. Y quizás lo que más
debemos entender en versículo 58, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Está hablando de nosotros sirviendo al Señor, haciendo la obra de Dios, y dice que hay algo que debemos hacer siempre, pero esa palabra creciendo no creo que es la mejor palabra. Traducción, ¿no? La palabra en griego es la mejor palabra, pero la traducción. Creciendo en la obra del Señor siempre da la idea de que debemos estar siempre trabajando para el Señor cada vez más. Eso es bueno. Eso es parte quizás de nuestra santificación progresiva, que mañana sirva al Señor más que hoy, pero no es lo que quiere decir. Sino la palabra, mejor traducido sería, abundás en la obra del Señor siempre. No es un proceso de ir creciendo, es una palabra que significa cuando pensás en tu servicio al Señor, abundad. O quizás decir, serví al Señor en exceso, más allá del requisito, en abundancia, lo más que puedas. Estés conforme con tu vida cristiana, pero nunca estés satisfecho diciendo, ya llegué, ya hice todo lo que tengo que hacer. La palabra que significa, ya a la luz de todo lo que hemos visto, estés firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, buscando más para hacer para el Señor, queriendo servir todo el tiempo al Señor. Y después dice acá, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Tu trabajo no es en vano. La palabra trabajo aquí no es lo mismo como la obra del Señor, obra y trabajo. Aquí trabajo realmente no significa trabajar en sí. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino la palabra trabajo aquí significa labor o aflicción, angustia, malestar. Está hablando de trabajo pesado, trabajo que requiere sacrificio, trabajo que te lleva al punto de fatiga. Está diciendo porque los sacrificios que haces para servir al Señor no son en vano. No son en vano. Ahora, pensando en esto de servir en abundancia y que el trabajo no es en vano, hermanos, vos y yo debemos servir al Señor con todo en nuestra vida. No debemos estar pensando en servir al Señor a medias, debemos estar pensando en servir al Señor con todo nuestro ser. Y no debemos estar pensando, bueno, yo hice algo para el Señor, pero nadie me agradeció, así que no lo hago más. No voy a servir al Señor porque yo trabajaba y estaba limpiando la iglesia, nadie más vino y nadie sabe que yo limpié y nadie sabe. Entonces no lo hago más. Aquí está diciendo, el Señor sabe, no es en vano cuando servimos al Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Allí está hablando de un trabajo específico, pero está diciendo, el Señor no se olvida. Quizás el pastor se olvida, quizás los hermanos se olvidan, quizás el director de tu ministerio se olvida, quizás nadie se dio cuenta, quizás nadie te dio agradecimiento, quizás parece que nadie aprecia tu trabajo. El Señor no se olvidó. El Señor no se olvidó. Y Pablo dijo de sí mismo, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de su servicio. La palabra de Dios también dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, seamos firmes, seamos constantes, abundamos en la obra del Señor. Y cuando tenemos que sacrificar, cuando estamos fatigados, cuando sufrimos aflicción, si el Señor nos manda a ser misioneros en un lugar difícil, vayamos, sufrimos lo que tenemos que sufrir, vivimos lo difícil que tenemos que vivir. El Señor no se olvida, no es en vano, es trabajo que sirve por toda la eternidad. Si nadie te agradece, lo hace para el Señor, no es en vano. Y generalmente esta frase significa trabajo a favor del Evangelio. Trabajo a favor del Evangelio.
En cada iglesia hay personas, y supongo que en nuestra iglesia también, en cada iglesia que yo conozco hay alguien que está enojado con el pastor. Entonces está en la iglesia y el pastor hizo algo que no le gustó, o no está de acuerdo con algo que el pastor dijo, o el pastor no le saludó como quería ser saludado, o algo así. Eso puede pasar. Entonces la persona dice, bueno, yo no voy a servir al Señor en la iglesia, porque no lo dice abiertamente, ¿no? Porque estoy enojado con el pastor. También, y quizás vos sabés quién sos, ¿no? También en cada iglesia conozco personas, o hay personas, que dicen, estoy molesto con la iglesia. La iglesia votó algo en la asamblea y yo no estaba de acuerdo. O la iglesia hace el ministerio tal con cierta manera y no trabaja en la misma manera en mi ministerio. Y se enojan con la iglesia y dicen, ya no voy a servir, voy a ser un espectador. Y pasan el resto de su vida cristiana sentado en un banco y mirando y diciendo, esta iglesia me trató mal, este pastor me trató mal, alguien no me agradeció, algo pasó que no me gusta, estoy de huelga. Y hay en todas las iglesias del mundo que yo conozco gente que están sentados en algún banco haciendo eso a veces por años y décadas. Hermanos, acá dice que nuestro trabajo en el Señor no es vano. No estás aquí sirviendo al pastor. Si estás enojado con el pastor, servid al Señor. Si la iglesia votó algo que no te gusta, servid al Señor. Porque no estás sirviendo al pastor y no estás sirviendo a los diáconos y no estás sirviendo a la iglesia en sí, estás sirviendo al Señor. Y el servicio al Señor no es en vano. Servimos al Señor en el Evangelio porque Cristo resucitó y eso es el contexto aquí y nunca será en vano. Hay una eternidad, hay un tribunal de Cristo. Todo lo que hacemos para el Señor vale la pena. Entonces, 3 grandes resultados que vemos hoy de la resurrección de nuestros cuerpos, resurrección incorruptible, resurrección inmortal. Es una necesidad que no podemos satisfacer, satisfecho por Dios. Celebramos la gran victoria que la muerte está vencido para siempre. Y el Señor nos da a nosotros una comisión de servir al Señor en abundancia, en todo lo que hacemos, en abundancia. Entonces, qué maravilloso pasaje. La resurrección del cuerpo, en la resurrección del cuerpo todo va a cambiar. El Señor va a transformarnos. Este cuerpo no va a ser un cuerpo que puede por toda la eternidad. En un átomo, en un momento, todo va a cambiar. Los muertos resucitarán cambiados, los vivos transformados, incorruptibles, inmortales. No sabemos cuándo, pero si escuchamos la trompeta es porque ya estamos. Podía venir hoy. Ojalá que venga hoy. Hermano, ¿estás esperando con anticipación ese momento? ¿Estás esperando eso? ¿Estás viviendo cada día la expectativa y pensando, vivo para el Señor, sirviéndole con abundancia porque me va a llevar a su presencia? Si estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador, te pregunto, ¿estás preparado para ese momento? Porque esa resurrección es solo para los que han puesto su fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo. Y si vendría hoy ese momento, ese nanosegundo, y no conoces a Cristo, estarías sentado aquí solo, mirando alrededor y pensando a dónde fue toda la gente. Pero podés ir con nosotros. Simplemente también, como todos nosotros, tenés que reconocer que eres pecador, que cumplir con la ley no le va a servir, que ser religioso no te va a servir, que si eres rebelde en contra de la ley de Dios no te va a servir, que necesitas de un Salvador. Y si hoy pones tu fe en el Señor Jesucristo, en su muerte por tus pecados en tu lugar y su resurrección en victoria sobre el pecado y la muerte, serás salvo. Y podés también estar en la expectativa de este gran evento que va a venir. Hermano, la victoria es completa
El pecado está vencido, Satanás está aplastado, la muerte está abolido, no hay más temor, no tenemos que claudicar, debemos alabar al Señor. Ahora le voy a hacer una pregunta y después quiero terminar esta noche con una ilustración. A la luz de esta gran verdad, ¿cómo vas a servir al Señor tú? ¿Cómo vas a servir al Señor? ¿Vas a zafar o vas a abundar? ¿Vas a figurar o vas a exceder? ¿Vas a ser fluctuante o vas a estar firme? ¿Vas a dar excusas y echar la culpa al pastor o a la iglesia o algo que pasó? ¿O vas a servir al Señor? ¿Qué harás? Pablo dice, a la luz de que la muerte será vencido una vez para siempre, que tú debes estar firme, constante y abundando, siempre buscando cómo servir al Señor, porque no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor, que nadie sabe, que lo hacemos en secreto, que lo hacemos cuando nadie está mirando, cuando no nos aprecian, cuando no nos agradecen, el Señor sabe. Ahora voy a terminar. Hay un libro que estamos usando en la clase de homilética. Se llama Predicando con Frescura. Y ya voy a advertir a los que están en la clase, si no terminaste de leer el último, ya le voy a decir cómo termina. Así que si quieren tapar los oídos los que están en la clase, o si lo han leído o no. Déjame contarles rápidamente de qué se trata y después simplemente voy a leer una página y media porque creo que es muy poderoso como está escrito. A mí, aunque lo he leído ya docenas de veces, creo, cada vez que lo leo me emociono. En este libro, que es un libro espectacular, los diáconos lo han leído, muchos de los pastores lo han leído y muchos hermanos lo han leído. En la historia, es una novela. Realmente el hombre que lo escribió es un genio. Es una novela y la historia es esto. Un pastor joven que está desanimado y no se está dedicando a su prédica y está por abandonar el ministerio. Y se encuentra, por casualidad de Dios, a un profesor jubilado, un viejito. Era profesor de él en la facultad, pero ya debe tener, creo que no lo dice exactamente, no me acuerdo, pero debe tener como 85 años. Anda con un bastón, está también es viudo y está muy envejecido, pero se encuentran. Y el pastor de edad, que se llama Doctor Ocampo, llega a ser el mentor del pastor que se llama Pablo. Y en este libro, es todo el libro de sus encuentros y cómo el pastor viejito enseña al pastor joven cómo predicar correctamente. Y ya llegan a tener una relación muy lindo y ya también vale la pena leerlo, especialmente si querés saber predicar. Pero llegando al final del libro, el doctor Ocampo estaba enfermándose cada vez más y era cada vez más débil. Y él pidió a Pablo que cuando él fallece, que él predicara su funeral. Entonces lo que voy a leer viene del funeral del doctor Ocampo en la historia. Y dice así. Pablo, el pastor, dice, llegaba el momento de concluir el mensaje. Condujo a los oyentes a leer 2 Corintios 4, comenzando a partir del versículo 16. Pablo sentía la presencia del Espíritu de Dios más poderosamente que nunca antes. El apóstol Pablo nos declara, mediante el Espíritu Santo, que el hombre exterior, esto es este cuerpo, se va desgastando. Habla de las pruebas y aflicciones de la vida como una leve tribulación momentánea. Recuerda sus propias aflicciones de Pablo, el apóstol Pablo, su espina en la carne, sus muchos azotes y persecuciones, sus encarcelamientos, sus burlas y humillaciones experimentadas por causa del Señor. Habla de todo eso como una leve tribulación momentánea. Esto le puede sonar como algo increíble a ustedes, pero quiere decir exactamente lo que dice. Todo es comparado con la eternidad, es como nada. Todo eso comparado con la eternidad es como nada, efímero, momentáneo, como un poco de vapor que ahora está en el momento desaparece.
¿Y qué es lo que hay en el otro lado? Sí, ¿qué hay en el otro lado? Escucho a un hermano que ya está allí decir que en el otro lado de la muerte nos espera un excelente eterno peso de gloria. Eso es lo que dijo Pablo. Imagíneselo, un excelente eterno peso de gloria. La voz de Pablo resonó con énfasis y victoria. Tomemos este bastón. Él tomó el bastón del doctor Ocampo y lo mostró a la congregación. Tomemos este bastón, por ejemplo, dijo agachándose para sacar de la bolsa de papel el bastón de madera del doctor Ocampo. Levantándolo en alto para que todos lo vieran, continuó. Guillermo Ocampo se apoyó en este bastón durante años. Desde 1977 no pasó ni un solo día sin su asistencia. Ni un solo día, esto es hasta ahora. Hoy ya no lo necesita. Y él me instruyó que hiciera lo que voy a hacer en un instante como una señal visible que nos sirva como un recordatorio inolvidable. De donde él está no se necesitan bastones, ni sillas de ruedas, ni gruesos anteojos, ni ayudas para sordos. No hay brazos ni rodillas artificiales. Allí los que padecen de asma no necesitan ayuda para respirar. No hay tampoco escasez de fuerzas para los debilitados por la enfermedad, ni cáncer del pulmón, ni quimioterapia, ni radioterapia, nada de eso. Y el pastor dijo, por favor estén seguros, mis queridos amigos, que el doctor no me pidió hacer esto porque él tenía alguna queja contra Dios, una queja contra el bastón. El bastón fue muy útil para él en todos estos años. Pero desde ahora en adelante, cuando piensen en el doctor Guillermo Ocampo, no se lo imaginen como un hombre débil y tullido caminando por las calles de oro con un bastón en la mano. Ya no necesita este bastón. Alabado sea el Señor, ya no lo necesita. Y al decir estas palabras, Pablo tomó el bastón que era del doctor Ocampo y salió al lado acá, que no voy a hacer por el micrófono, y con su pierna, voy a hacerlo, hizo así. Y rompió el bastón del doctor Ocampo. Y dice, sosteniendo el bastón en alto para que todos lo vieran, lo bajó con fuerza contra su rodilla levantada. El claro y rotundo ruido del bastón partiéndose retumbó contra las paredes de la espaciosa capilla. Levantando entonces en alto las dos mitades del bastón partido, su faz brillando con el resplandor del Espíritu de Dios, clamó con fuerte voz, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oremos. Señor, te damos gracias por estas grandes verdades que nos has revelado en este pasaje. Te damos gracias, Señor, que aunque hoy vivimos en cuerpos corruptibles y mortales, cuerpos aptos para la tierra, pero también cargados con nuestra naturaleza pecaminosa, te damos gracias que como es necesario entrar en el cielo con un cuerpo nuevo, que tú nos has provisto ese cuerpo. Y que va a venir este hermoso día en el cual muertos o vivos seremos transformados. Y tú nos vas a vestir de este nuevo cuerpo y así vamos a pasar la eternidad contigo, estando en tu presencia, estando en tu gloria, estando delante de tu santidad, estando allí, viéndote cara a cara. Te damos gracias, Señor, por esa gran verdad. Te damos gracias, Señor, que vamos a celebrar la victoria final sobre la muerte. Ya es vencido en la cruz, pero en esa fecha será vencido finalmente, una vez para siempre. Y junto con los otros santos podemos burlarnos de la muerte y decir, ¿dónde está tu aguijón? Ya está vencido por Cristo. ¿Dónde está tu victoria? Ya está derrotado por Cristo. Y podemos vivir el resto de la eternidad sin pecado, sin la muerte, sin los efectos de la muerte, en victoria eterna con nuestro Señor. Ayúdanos entonces, Señor, a estar firmes y constantes, inmovibles, porque vivimos en base de estas grandes verdades. Y ayúdanos, Señor, a servirte, no figurando en lo mínimo posible o tratando de figurar, sino, Señor, que seamos tus siervos en abundancia, buscando la manera de servirte más,
buscando la manera de vivir nuestras vidas para tu gloria, porque la muerte está vencida y esperamos la eternidad en tu presencia. Señor, ayúdanos a estar convencidos que nuestro servicio para ti, nuestra fatiga, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, no es en vano, porque tú no te olvides y algún día estaremos en tu tribunal, recibiendo recompensa por todo lo que hemos hecho para la gloria de tu nombre. Señor, pedimos que no sea esto doctrina simplemente que podemos guardar en nuestra mente, sino como Pablo nos enseña, que vivir de acuerdo con esta realidad nos permite vivir sin miedo a la muerte, sirviendo que con todo, sabiendo que la vida es un vapor, pero la eternidad es para siempre, y viviendo, sirviéndote en abundancia, porque no es en vano. Pedimos que tú obres en nosotros, y Señor, si hay alguien presente sin Cristo, pedimos, Señor, que allí donde estás sentado en este mismo momento, que Él pueda hablar contigo, porque tú eres presente, diciéndote que reconoce que es pecador, que necesita de un Salvador, y que entiende que Jesús murió por sus pecados, y que cree que Cristo resucitó. Señor, pedimos que nadie vaya de acá sin aceptar por fe la salvación provista por Cristo, para también participar en esta gran transformación, esta gran resurrección. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.